Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos viendo la parte práctica del Sermón de la Montaña. Y específicamente cuando se dice, bueno, que hay que arreglarse con el adversario, que hay que ponerse de acuerdo, aun cuando se está en el solemne momento o en el momento solemne de la adoración. Debe de ser interrumpida esta adoración con un solo propósito: mostrar la ética cristiana, es decir, arreglarnos con el adversario o con cualquier persona que tenga alguna situación contra nosotros, ¿verdad? Estamos hablando a la luz también del principio establecido por el santo apóstol Pablo cuando dijo: mientras dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Pero se ha observado que estas verdades parten de la premisa de la santidad y de la justicia de Dios. Hemos visto que el trono de Dios, ¿verdad?, se sostiene precisamente por su santidad y justicia. En otras palabras, ¿cómo ir a adorar a Dios, ¿verdad?, cuando Él es justicia y santidad, si no mostramos esto en nuestra vida diaria? Es una afrenta, es un acto asqueante de hipocresía. El Señor llegó a decir: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En Isaías capítulo 6, Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y que sus faldas cubrían el templo. Dice: y la orla de su manto llenaba el templo. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Maravilloso esto, destacando la santidad de Dios. Antes que nada, por encima de todos los atributos, por encima de su poderío, si se quiere, por encima de su omnisciencia, o si se quiere, primero que su omnisciencia, primero que su omnipresencia, está su vestidura. Y la vestidura de Dios es su santidad. Primero, ese primer atributo es cardinal, la santidad. Segundo atributo, la justicia. Santidad, justicia y misericordia. ¿Qué pide el Señor? Hacer justicia y misericordia. Pero no puede haber justicia sin santidad. La justicia de Dios presupone su santidad. En otras palabras, no puede haber un Dios justo si no es santo. Es la solemnidad del que juzga. Así es Dios. Dios santo, pero Dios justo también. Santo, santo, santo. En el Salmo 89, 14, se nos habla acerca de esto también. Y se nos dice, ¿qué es lo que sostiene a Dios? Oh, su trono se caería si Él no fuera santo. Capítulo 89, versículo 14 del libro de los Salmos. Así reza el consejo de Dios. 89, capítulo 89, el versículo 14. Dice: la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. La adoración está subordinada a la ética. Eso es lo que estamos presentando en este Sermón de la Montaña. Veamos lo urgente del asunto. Por favor, analicemos el pasaje después de esta extensa introducción. Dice el texto: por tanto, es decir, por lo que ya he venido diciendo. Recuerde usted que él ha venido hablando acerca del homicidio, de la ira, del juicio humano y del juicio divino. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y oiga qué interesante, aquí hay un gerundio: si estás presentando, es decir, hay una acción continuada, tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas. Maravilloso esto. Hay una doctrina por ahí que dice, bueno, que puedes vivir una vida cristiana con pecado en el corazón y aún así morir e ir al cielo. Eso no es lo que encuentro en las Escrituras. A alguien se le ocurrió torcer
la expresión de David cuando dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Creemos firmemente que el texto no habla de una permanencia de pecado, digámoslo así, consciente. Un creyente, bajo la guianza del Espíritu Santo, es iluminado para que se dé cuenta de su condición pecaminosa y para que hizo facto, es decir, inmediatamente haga el cambio de lugar. El creyente no lo piensa dos veces para arrepentirse. Recuerdo una conversación que tuve con una persona llamada pastor. Esta persona me dice, pero no amamos a Dios de todo corazón, estamos en pecado. ¿Qué respuesta usted le daría a un hombre que se titula pastor y que admite que no ama a Dios de todo corazón o que no siempre ama a Dios de todo corazón? ¿Usted está invalidando el mandamiento de Dios? ¿Usted lo está haciendo infuncional, pastor? Usted lo que está diciendo es simple y llanamente que Dios se equivocó en dar el mandamiento. En otras palabras, usted está diciendo, ¿verdad?, que nadie cumple el mandamiento, amarás a tu Dios de todo corazón. Pues yo tengo una mala noticia que darle. Eso es lo que demanda Dios. Y no se va al cielo si no se ama a Dios de todo corazón, de una manera permanente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que a Dios hay que amarlo de todo corazón. Usted tiene que amar a Dios más que a mamá, más que a papá, más que a hijo. Dice el Señor, si tú no amas más a padre, a madre, hermano, si tú amas más a padre, hermano, familia, posesiones materiales, no eres digno de mí. En otras palabras, Dios tiene que ocupar el centro del corazón. Entonces, bajo esa postura y esa premisa, justifican el pecado y dicen la justicia de Cristo cubre. Eso se llama perversión doctrinal. Perezca tal pensamiento. En otras palabras, lo que usted dice es no importa el pecado, porque total, todos nos vamos a morir con pecado en el corazón. Y los ingenuos, infantiles, no sé qué calificativo se pudiera dar, aquellos que cuando se hablan de pecados groseros y graves, como los que usted conoce, adulterio, homicidio, suicidio, lo comparan, ¿verdad?, con pensamientos fugaces de pecado que pudiera tener un creyente. Martín Lutero lo dijo de manera exquisita. Nosotros no podemos impedir que las aves vuelen por nuestras cabezas. Lo que sí podemos impedir es que ellas hagan nido en nuestras cabezas. En otras palabras, si usted no ama a Dios de todo corazón, comience a amarlo. Porque los que se van para el cielo son los que aman a Dios de todo corazón. Si usted admite que no ama a Dios de todo corazón, usted es culpable. Usted como norma tiene que amar a Dios de todo corazón. Nada se puede interponer entre usted y Dios. La profesión, la fama, el lujo, las mujeres. ¿El qué? Dice con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Eso es lo que Dios demanda, no es una utopía. Lo que Dios demanda es porque el hombre lo puede cumplir. Bueno, entonces algunos dicen que David lo que estaba orando era, líbrame de lo que me son ocultos. En otras palabras, yo permanezco en pecado en mi corazón y para adelante, que la justicia de Cristo lo cubre. No, David lo que estaba orando es lo que se revela aquí en el Sermón de la Montaña, cuando dice, y allí te acuerdas. En otras palabras, hay una convicción. David está diciendo, Señor, trae a mi memoria mis pecados, porque yo no quiero morir con pecados ocultos, porque eso no te agrada. De manera deliberada, no quiero morir, quiero la santidad, quiero la pureza, porque solamente entrarán a tu presencia los que andan en santidad e integridad. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Oiga, lo súbito, lo dramático del asunto. Deja tu ofrenda. Hizo facto. En el momento. Haz un stop. Aguántate. Ahora, imaginaos por un momento que alguien está adorando felizmente y se acuerda de pecados que no sabía o no se acordaba o lo que fuere. Y Dios le dice, aguántate que yo no te puedo recibir tu adoración hasta que tú no arregles esto. Bueno, alguien dirá, ¿y entonces? ¿Y si no le da tiempo a hablar con la persona? Para Dios una intención es como un hecho. En otras palabras, si usted dispone su corazón para el arrepentimiento y usted no llega a arrepentirse delante de la persona, para Dios es un hecho.
Lo importante es el inicio de la actitud. Ahora, los creyentes no son duales ni inconsistentes. Los creyentes no tienen doble moral. No dicen, oh Señor, me arrepiento, como recibe la hora, un aguántate ahí, un vale, como le llamamos en la República Dominicana. Es decir, un valecito, un papelito, ¿verdad?, que me acredita para recibir un bien momentáneo, un dinerito momentáneo. No, 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 no. Si dije, voy a arreglarme con mi papá porque lo ofendí, con mi madre, o con mi hijo, o con mi esposa, o con el vecino, o con el jefe, o con quien fuera, ya Dios lo ve como un hecho y usted lo hará efectivo en su debido momento. Pero lo que está diciendo la palabra del Señor aquí es, hazlo rápidamente. En un creyente no se permite ningún pensamiento injusto, ninguna acción injusta. Un creyente refleja la justicia y la santidad de Dios. Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y oiga como dice la Biblia, entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor dice, aunque estés justificado, demuestra tu justificación haciendo un stop, para la adoración y ve, ponte de acuerdo, porque a Dios le encanta la obediencia mejor que el sacrificio. Cuando retornemos, veremos un pasaje de la Biblia, en el Salmo 50, donde se da esa dicotomía de gente precisamente viviendo una vida de impiedad, pero quiere ir a presentar un sacrificio y una ofrenda a Dios. Dice Dios, yo no necesito eso. La ofrenda que yo necesito es la del corazón. Dice el texto, deja tu ofrenda allí delante y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces ese aspecto emotivo da un giro y cambia a una tristeza para luego volver a la alegría. ¿Y puede ocurrir eso? Bueno, Nehemías y Esdras lo hicieron. El pueblo comenzó a llorar, pero no era tiempo para llorar. Y ellos dijeron, hoy es tiempo de alegría. ¿Y cómo pudieron cambiar esos creyentes? Una multitud de mujeres, hombres y niños que estaban llorando. Y no hay una cosa más dramática que ver mujeres llorando, niños. Y de repente el hombre de Dios le dice, cambien, porque este es día de alegría, este es día de gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ellos cambiaron y se alegraron en el Señor Dios Todopoderoso. Aquí está diciendo el Señor, ¿estás adorando? Pero hay pecado, detén. Cambia tu voluntad. Cambia tu emoción. Y ve, reconcíliate primero. Y vamos a explicar por qué. Porque de no ser así, hay implicaciones eternas presentadas por el Señor en este Sermón de la Montaña. Que Dios nos dé gracia para seguir aprendiendo de estas verdades. En el próximo segmento estaremos hablando entonces de ese Salmo 50, que usted puede ir leyéndolo desde ya. Es un salmo muy interesante.